quiero invitarle que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 21, los versículos 37 y 38. Libro de Lucas, capítulo 21, versículos 37 y 38. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor. Versículo 37. Cada día, Jesús iba al templo a enseñar. Y cada tarde, regresaba a pasar la noche en el monte de los Olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Cuando uno mira este pasaje, me llamó la atención y así lo subrayé, que dice, cada día y cada tarde. Cada día y cada tarde. Es decir, que era algo que ocurría diariamente, esto que hacía Jesús de ir al templo a enseñar, y en la noche regresaba al monte de los Olivos. Y a lo largo del mensaje vamos a entender un poco mejor qué hacía Jesús en el monte de los Olivos, tal como la semana pasada estuvimos escuchando. Yo quisiera rápidamente, porque es bueno recordar lo que hemos estado hablando, los dos mensajes anteriores, y de manera breve, pues hace 2 domingos, el pastor Perkin pues hablaba sobre el mensaje en este marco de la vida de oración de Jesús, de imitemos a Jesús, modelo de oración. Y una de las cosas que el pastor hablaba era que Jesús inició su ministerio orando. Y si usted recordará cuando leíamos Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, hablaba como mientras Jesús oraba al momento de ser bautizado, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Y en el marco, pues de esto, el mensaje nos recordaba que Jesús inició su ministerio orando, dando la importancia, la prioridad que tenía la oración en la vida de Jesús. Otra cosa que se hablaba en ese mensaje era cómo estamos llamados a imitar a Jesús, de modo que un mimo o la pantomima, sin expresar, imita, escenifica vivencia. Y lo que me llevé de esto es allí, que nosotros estamos llamados a imitar a Jesús con nuestros actos, nuestras acciones, no con nuestras palabras. Y una imitación de nuestra acción no es decir que yo amo a Jesús, sino demostrar eso con una vida de oración. También nos dábamos cuenta, y yo puedo testificar que yo ignoraba ese dato, y cuando me puse a mirar, ciertamente el Evangelio de Lucas pudiera ser catalogado como que Lucas es el evangelista de la oración. Nunca me detuve a mirar tantos detalles que Lucas les presta a la oración. Y cuando uno contrapone los relatos que aparecen en Marcos, en Mateo, que son idénticos a los que están en Lucas, podrá notar que Lucas es el que mayor énfasis hace en que Jesús estaba orando, en que Jesús oraba antes de que ocurriera lo que narran estos relatos. Finalmente, este mensaje puede ser un llamado a imitar a Cristo, siguiendo su ejemplo. Tenemos que desarrollar una vida de oración sincera, buscando una relación más profunda con Dios. Siguiendo en esa línea, la semana pasada nuestro hermano Robert, de una manera muy magistral y con una gracia que Dios le ha dotado. Mire, cuando usted ve a Robert, usted no piensa que Robert pueda generar esa gracia. Ya no me siento solo. Pastora, no estamos solos. Tenemos aliados.
Y el hermano Robert, con esa gracia, pues hablaba de la vida de oración de Jesús y tocaba 3 puntos importantes que en esta mañana quisiéramos dar un poco más de continuidad. Lo primero que hablaba Robert era la oración a solas, cómo Jesús se apartaba de la multitud y procuraba estar solo con el Padre. Lo otro que también veíamos que el hermano Robert pues nos traía de la mano del Señor es que Jesús tenía su espacio de oración. Jesús tenía su lugar donde se apartaba a orar y principalmente lo hacía en la madrugada. Lo hacía antes de que el día iniciara. El tercer punto que hablaba Robert era la disciplina cristiana y la oración, que se hace necesario tener una disciplina formativa a fin de cultivar una vida de oración, de que nosotros podamos estar continuamente orando. Eso no surge por arte de magia. Y es en este contexto que el mensaje de esta mañana queremos hablar de estos hábitos que tenía Jesús, esa disciplina formativa que lo hacía tener esa vida de oración que encontramos en la palabra. Pero no quisiéramos continuar sin antes hacer un énfasis especial, porque pudiéramos de pronto perder de vista que Jesús era un hombre. Pudiéramos pensar, bueno, a Jesús se le hacía fácil orar porque Él era Dios. Jesús no tenía las luchas que hoy día nosotros tenemos. De hecho, la Biblia nos relata que se haya casado, no tenía una mujer que atender, no tenía hijos que atender. Y pudiéramos perder el norte al creer que Jesús no era hombre. Y no debemos ver la vida de oración de Jesús como que Jesús era Dios, porque cuando Jesús oraba, oraba como hombre. Jesús es el Dios hecho hombre. Y cuando usted abre la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, se da cuenta que dice la palabra que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y allí Juan está hablando de Jesús en su preexistencia antes de que todas las cosas fueran hechas. Cómo Jesús habitaba junto con el Padre desde la eternidad. Pero si usted sigue en ese mismo capítulo 1 de Juan, va a ver en el versículo 14 que dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Eso también recoge Juan cuando escribe de que esa palabra que existía se hizo hombre, poniendo el énfasis de que se despojó de su naturaleza divina, o más bien de sus privilegios divinos, y se hizo semejante a nosotros. Cuando usted abre el libro de Lucas en el capítulo 2, lo cual le invito a que lo lea en su casa hoy, usted se va a encontrar que allí relata el nacimiento de Jesús y su crecimiento como cualquier otro niño. Jesús no llegó a la tierra como el hombre adulto que hoy día conocemos. Nació como usted y yo hemos nacido, fue criado, fue enseñado y fue creciendo, dice la palabra, en gracia y favor para con Dios y para con los hombres. Si vemos Hebreos 2, capítulo 14, reafirma esta verdad que también encontramos en Juan. Dice Hebreos 2, capítulo 14, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios, y esta es la razón por la que Jesús se hizo hombre, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Una vez más vemos la palabra validando
que Cristo era hombre. Y de manera puntual en este pasaje se nos aclara, se nos establece el motivo por el cual Cristo se hizo hombre. Y era para poder morir. Porque como Dios no podía morir, como Dios no hay forma de que pudiera morir. Por lo cual Cristo se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder morir y traer libertad a nosotros. Más pasajes en la Biblia denotan las cualidades de hombre o las padencias, necesidades que tuvo Jesús como hombre. Mateo 4:2 dice que Jesús tuvo hambre. A Dios no le da hambre. Al hombre de carne y sangre que le da hambre. Juan 19:28 dice que Jesús tuvo sed. A Dios no le da sed. Al hombre de carne y sangre que le da sed. Juan 4:6 dice que Jesús se cansó. El Dios no se cansa. El hombre de carne y sangre se cansa. De modo, hermano y amigo, que esto nos muestra que Jesús era hombre. Y cuando oraba, lo hacía como hombre. Y es en este marco que queremos hablar de estos hábitos de oración que tenía Jesús, viendo a Jesús como el hombre. Jesús tenía una fuerte vida de oración que fue forjada desde su niñez. Hábitos que se desarrollaron desde muy pequeño. Y yo quiero que veamos rápidamente qué son los hábitos. Y cuando buscaba qué son los hábitos, me encontré con que un hábito es una conducta repetida de forma regular y automática que se realiza con poco esfuerzo consciente. Dicho de otro modo, uno no lo piensa mucho para hacerlo. Es parte de su sistema. Todo lo que estamos aquí cuando nos levantamos, no pensamos mucho para ir a cepillarnos. Porque desde que tenemos uso de razón, nos estamos cepillando. Amén que algunos después que coman lo hagan. Ya eso es otra historia. Ya ahí están hábitos buenos y hábitos malos. Pero en la mañana, cada uno de nosotros, y lo puedo decir con entera certeza, que lo hace, se cepilla. Y existen muchos tipos de hábitos que afectan diversas áreas de la experiencia humana. Por ejemplo, están los hábitos físicos. La semana pasada Robert hablaba de esto, de cómo a veces tiene lucha con los hábitos para ejercitar su cuerpo. Y en palabras del mismo decía que tiene cierta pereza. Y yo no creo que él sea el único. Habemos muchos que tenemos cierta pereza para los ejercicios. Yo tengo buen hábito para comer. Y se nota un chin a veces. No veo a mi hermano, pero yo sé que está por ahí porque lo vi. Pero yo le digo a un hermano que aprecio mucho, compadre mío, el gordito en pausa. Porque desde que deja los buenos hábitos alimenticios, él ahora me relaja porque yo tengo un poco más de gloria de Dios, vamos a decirlo así. Tengo un poco más de gloria de Dios. Y él pues se ve bien, realmente. Pero yo le digo, desde que tú dejas esa dieta que tú tienes y esos asuntos de solo comer proteína, vuelve a tu estado natural. El gordito en pausa. Un gordito que está en pausa ahora porque se está alimentando de una manera diferente. Pero desde que resume su alimentación, también se ve más lleno de la gloria de Dios. Un hábito se forma mediante, antes de seguir, están los hábitos sociales, hábitos mentales, hábitos recreativos y los hábitos afectivos. Esos son todos los tipos de hábitos. Y estos hábitos se forman mediante la repetición de un ciclo que involucra una señal que desencadena una conducta seguida de una recompensa que la refuerza.
Y vamos a ver que Jesús tenía una recompensa que reforzaba ese motivo por el cual él oraba fervientemente a Dios continuamente y tenía un hábito de oración, que es el mismo que debemos tener nosotros. Finalmente, un vicio es un hábito o un comportamiento perjudicial que afecta negativamente la salud, las relaciones sociales o el bienestar de una persona. De manera, hermano, que no podemos escapar a los hábitos. O vamos a tener buenos hábitos o vamos a tener vicio. Pero en definitiva, vamos a reproducir lo que nosotros cultivamos. Por eso la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. De manera que si nosotros no tenemos el hábito de oración, es porque no estamos sembrando. Posiblemente estamos enviciados en las estrategias, en los entretenimientos, en las artimañas de este mundo, lo cual nos dificulta poder tener el buen hábito. Así como el gordito en pausa, que desde que deja el buen hábito, así nosotros, si no tenemos el buen hábito de buscar la presencia de Dios, se va a reflejar que no estamos acercándonos al trono de la gracia. Y cuando usted ve a Jesús, se da cuenta que Jesús tenía costumbre. Dice Lucas, capítulo 21, versículo 37 que leíamos. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte de los olivos. Pero esto Jesús no lo empezó a hacer de adulto. Cuando uno se va a Lucas capítulo 2, en los versículos 41 y 42, se encuentra con que ¿qué? Dice el versículo 41 de Lucas capítulo 2. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Usted ve una continua exposición a la presencia de Dios. Un apego al mandato de Dios, porque esta gente iba al festival de la Pascua no porque sí, fue porque Dios lo había ordenado desde el momento que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Él dio este mandato y como buenos judíos, él iba continuamente. Y aquí hay un llamado, Padre. ¿A qué le estamos modelando a nuestros hijos? ¿Qué estamos mostrando nosotros a nuestros hijos que somos? ¿Podrán nuestros hijos identificarnos primeramente como verdaderos hijos de Dios y segundo como hombres de oración o mujeres de oración? Los padres de Jesús se lo mostraron. De manera que Jesús creció en una familia donde el mandato bíblico era una buena costumbre y una tradición familiar. El hombre, el Jesús hombre, creció así, con mandato bíblico, como buena costumbre y tradición familiar. Y es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos como costumbre? ¿Qué aprendimos nosotros como costumbre? Siendo ya conscientes de lo que hemos aprendido nosotros como costumbre, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a continuar con la misma costumbre? ¿O vamos a hacer caso a lo que dice la palabra? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sigue diciendo la palabra sobre la buena costumbre que tenía Jesús, sus costumbres fijas. En Lucas 4:16, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue, oiga como dice el texto, como de costumbre, a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie a leer las Escrituras.
de adulto normal para Jesús ir a la sinagoga en el día de descanso era su vida cotidiana. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros poder venir a congregarnos? La mil y una excusas habidas y por haber que ninguna, hermano, tiene validez. Pero Jesús hacía esto porque era el ejemplo que había aprendido de sus padres. Era lo que él desde pequeño había estado mirando y lo que él había determinado que quería hacer. Dice Lucas 22:39. Jave lo leía más temprano. Que luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Jesús tenía su lugar al cual de manera regular, frecuente, se iba. ¿Y a qué iba Jesús allí? Jesús iba a orar a solas. Y la semana pasada Robert hablaba de esto, de dos cosas. Lo número uno, orar en la madrugada. En Marcos 1:35 la palabra dice que a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Hermanos, y como decía Robert la semana pasada, hay un asunto especial en orar en las madrugadas. Si usted no ora en la madrugada, ¿cómo usted empieza el día? ¿Cómo usted empieza el día si no ora en la madrugada? Le cogió el tarde, hay que alistarse, oración express. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a poder hacer la voluntad de Dios si salimos sin alinearnos primero con lo que Dios quiere para nuestras vidas? Y usted pudiera decirme, no, pero yo aparto un tiempo al mediodía y oro, sí. Yo no quiero de ningún modo establecer un dogma religioso en el horario específico de orar. Lo que sí yo quiero traerle es que a la luz de la palabra, y cuando usted ve los salmos, cuando usted ve todo lo que está desde el Antiguo Testamento, cuando usted se detiene a estudiar las biografías de los grandes hombres de Dios de nuestra época contemporánea que Dios ha usado, usted se va a encontrar con que eran hombres de oración. El lunes pasado, en la noche del lunes, partió hacia la presencia del Señor el pastor John MacArthur, un hombre del cual yo puedo decir que Dios pues me bendijo por haber sido expuesto a tantas verdades bíblicas y de cierto modo mucho de lo que hoy yo puedo atesorar de la palabra y comprender lo debo a la continua exposición de mensajes, de libros, de manos de este siervo de Cristo. Pero de MacArthur también se puede decir que era un hombre de oración. Los cercanos a él, ese hombre que uno conoce como un hombre de palabra, de ser un gran predicador, de ser un gran maestro, también tenía una vida de oración, porque no hay forma alguna de uno ministrar la palabra del Señor con denuedo, con autoridad, con poder, haciendo frente al sistema pecaminoso de este mundo, como él lo hacía enfrentando el sistema judicial de Estados Unidos, cuando querían imponer que los pastores recibieran homosexuales en la iglesia, y todo eso. Y en palabras de él mismo, uno lo veía y se daba cuenta de que lo que públicamente se veía residía en la vida de oración privada y que mayormente lo hacía antes de iniciar el día. Y así los otros grandes hombres de Dios que uno pudiera sentarse a estudiar.
todos, cada uno de ellos, antes de iniciar el día, apartaban un tiempo para estar a solas con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno le da la primicia de su día al Señor, yo tengo que irme a trabajar a las 6 de la mañana. Yo me levanto a las 4 para entonces poder tener el tiempo. No estoy hablando de lo que yo hago, estoy poniendo un ejemplo. Hago ese sacrificio para salir alineado con la voluntad de mi Padre. Y de manera puntual yo le puedo testificar, hermano, que esto es así. Miren, yo sé que tal vez muchos pudieran pensar que no, pero yo tengo también mi medicina, mi disciplina preventiva, como hablaba Robert la semana pasada. Yo tengo una disciplina preventiva, un asuntico ahí. Yo tengo mucha impaciencia y un temperamento muy explosivo. Y el Señor, ustedes me han escuchado a través de múltiples mensajes, como he hablado, como lidiando con en asuntos gubernamentales. El Señor ha ido moldeando el carácter. Y la verdad, hermano, que cuando yo no tengo esos tiempos de intimidad con el Señor, yo no puedo dominar el carácter. Mi esposa me dice muchas veces, yo quiero el Wander de enero. ¿Y por qué ella le dice el Wander de enero? Porque en enero mayormente yo estoy de vacaciones, se me hace fácil levantarme, 3:30 de la mañana, 4 de la mañana. A mí no me gusta dormir mucho. Estar en la presencia del Señor y viene como un dominio, un control sobrenatural sobre mi vida. Entonces a veces el que quiere tal vez a la Brenda de enero soy yo. Eso pasa. Y eso sucede. ¿Por qué, hermano? Porque no hay forma de nosotros poder someternos a Dios sin oración. Y yo he tenido muchas excusas para continuar orando en madrugada cuando estoy trabajando. Tenía muchas excusas. Que los niños, que hay que levantarse temprano a prepararlos para el colegio. Que cuando me voy para la capital, por los tapones tengo que irme a las 5:15 de la mañana. Entonces, si uno se levanta muy temprano a manejar, todas excusas, hermano, excusas. El Señor me ha demostrado todas esas excusas porque entonces me levanto, 3:30 de la mañana, oro, después me voy a trabajar y vuelvo, no me maté. Estoy vivo, cansado, acuesto a los niños, me puedo levantar de madrugada, oro. ¿Cuál fue la diferencia? Entender la dependencia del Señor. No depender en mi propia fuerza. Y le testifico esto, hermano, porque yo sé que usted pudiera decir cualquier cosa, pero lo cierto es que ante Dios no hay ninguna excusa válida por la cual no podamos ir continuamente, tener un espacio separado, solo usted con Dios. Y el Señor ha tenido que hacer que cada vez que me despego mucho de eso, entonces pone una situación agria. Pero también me ha permitido glorificarle, porque mira, hermano, con el de no es fácil. Pero yo le doy gracias al Señor, no está aquí hoy, pero aquí hay un hermano que trabaja allá en el de que puede testificar que yo voy con tremendo problema con ellos, un asunto, no quieren ir a leer los contadores, después mandan una factura como de 15,000, 16,000 pesos, y uno tiene que ir con toda su paciencia. Y yo aprendí eso. Porque ahora que yo lo veo aquí, yo decía, si yo hubiese llegado con una grosería, ¿cómo me paro yo a ministrar aquí ahora? ¿Cómo ese hermano me escucha? Y eso es lo que pasa porque nosotros pensamos egoístamente. Y como hablaba Augusto, no vemos el propósito.
Entonces, todas esas cosas, sumándola que cuando usted se levanta de madrugada, ese esfuerzo que usted hace, le ayuda a doblegar su carne, porque la carne no quiere. Y cuando usted hace cosas en contra de su carne, usted va fortaleciendo el espíritu y va fortificando su dominio propio. Esos son de los beneficios que le puedo listar. Y Jesús no solo se levantaba de madrugada a orar a solas, sino que lo hacía en un lugar específico, el huerto de Getsemaní. Lucas 22:39 nos dice que como de costumbre fue al monte de los olivos. El monte de los olivos es el mismo lugar donde está el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní está a la falda de ese monte donde inicia, que como señalaba Robert la semana pasada, hay muchos higos allí, hay muchos olivos. Y estaba para adornar la ciudad de Jerusalén. Allí Jesús tenía su lugar. Y es importante que nosotros podamos tener un espacio, un lugar específico donde acudir a la presencia del Señor. No porque Dios no pueda estar en cualquier lugar y que nosotros no podamos orar en cualquier lugar con Él, sino porque allí, hermano, nuestra alma, nuestro espíritu va a generar ese hábito de derramarse ante la presencia del Señor. Usted va a tener un espacio donde nada le va a molestar, donde nadie le va a inquietar. Y eso era lo que hacía Jesús, se iba a ese monte a solas, en la madrugada, donde no iba a haber nadie que le distrajera de la oración. Otro hábito que vemos de Jesús es que no tomaba decisiones sin orar. Dice Lucas 6, 12 y 13. Lucas 6, 12 y 13. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Imagínense a Jesús allí toda la noche. Usted ya vimos que leímos que cada tarde, ¿verdad? En la mañana iba al templo a enseñar y cada tarde se apartaba y se iba al monte de los olivos. Y se iba cada tarde allí porque se pasaba toda la noche allí. Y a veces duraba la noche completa orando. Es lo que podemos rescatar de la palabra. Entonces se fue allá al monte a orar toda la noche. Al amanecer, por eso la importancia cuando uno ora antes de iniciar el día, llamó a todos sus discípulos. Él tenía una encomienda al día siguiente importante. Tenía que escoger a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Y usted pudiera preguntarse, pero él también era Dios. De hecho, él conocía cuáles eran esos 12, porque cuando usted lo ve orando en Juan 17, que le dice al Padre, Padre, ninguno de lo que me diste lo he perdido, sino al hijo de perdición. Para que se cumplieran las escrituras. Jesús sabía cuáles iban a ser cada uno de esos discípulos, porque él estaba en el principio. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estuvo allí formándonos a cada uno de nosotros. Y a pesar de ello, oró. ¿Por qué? Porque él quería enseñarnos a nosotros que antes de tomar decisiones debemos orar. ¿Cuántos problemas nos hemos metido por estar tomando decisiones sin consultarlas con Dios? Compramos auto, compramos casa, prestamos dinero a gente, de todo. Y después queremos traerle los problemas a los pastores. Pastor, que yo le presté unos cuartos a Emmanuel y todavía no me lo quiere pagar. Pero usted no fue a preguntarle al pastor si le podía prestar dinero a Emmanuel, ni tampoco menos le consultó a Dios. Pero no solo eso, hermano. Los que tenemos responsabilidades en los ministerios, ¿estamos orando a Dios
al momento de elegir las personas que van a estar trabajando con nosotros? ¿O simplemente nos fijamos en las capacidades, en las cualidades que tienen? Necesitamos un predicador. Mira, este muchacho tiene buen manejo y se le ve como que entiende la palabra. Ven, predica. Un maestro de escuela bíblica. Fulano es profesor en tal colegio. Sí, ese es bueno para ser maestro porque enseña en un colegio. Pero después nos quejamos de que no vemos que la iglesia avanza, después nos quejamos que no vemos que la iglesia se mueve. ¿Cómo estamos eligiendo? ¿Cómo estamos eligiendo? Jesús oró. Se pasó la noche entera orando. Y aunque no lo dice la palabra, me quiero imaginar, hasta que Dios le dijo, sí, mi hijo, tú sabes que son Pedro, Juan, cada uno de los que tenía que seleccionar, y Judas. Judas, tú sabes que Judas también. Jesús no se equivocó cuando eligió a Judas. Él oró y Dios le dio también a Judas. ¿Qué hacemos? Tenemos ese hábito de orar antes de tomar decisiones. Yo quiero que usted piense un momento todo lo que usted tiene que hacer mañana. Piénselo ahí rápido. Todo lo que usted le toque hacer mañana. Y yo quiero invitarle que de todas esas cosas que usted tiene que hacer mañana, usted coja 3 que sean más importantes. Y esas 3 preséntesela a Dios en oración. ¿Qué Él quiere que usted haga con esas cosas que usted tiene que hacer? Y repita eso cada día. Permita que Dios le guíe y usted verá la diferencia. Jesús oraba antes de eventos importantes. No solo oraba para tomar decisión, sino que ante todos esos momentos importantes que pudiéramos encontrar la palabra, Él estaba orando. Dice Lucas 9, versículo 28 al 29. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Nosotros escuchamos mucho el relato de la transfiguración, de ese momento de gloria que Jesús le permitió experimentar a sus discípulos, que dicho sea de paso, no lo aprovecharon. Oración, vino esa manifestación gloriosa donde su rostro fue transformado y se vio su deidad en ese cuerpo humano, como lo veremos a Él allá en el cielo. Pero fue por la oración. Otro pasaje que pudiéramos ver, y uno de los milagros más asombrosos fue la resurrección de Lázaro. Y Juan 11, los versículos 41 y 42 nos dice, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Si Jesús no hubiera estado orando previamente, aunque la Biblia no lo recoge, me imagino que cuando iba camino hacia donde estaba sepultado a Lázaro, posiblemente Jesús iba orando al Señor. Porque Él dice, Padre, gracias por haberme oído. Lo está diciendo en pasado, o sea, ya oró. Y aquí lo dice en voz alta para que los que estaban presentes tuvieran el testimonio de que Dios lo escucha, pero también de que Él hablaba con Dios. No fue que Él llegó, se encontró con Lázaro muerto. Lázaro, ven, sal fuera. Él oró, se encomendó a Dios. ¿Y cuántas cosas, cuántos temas queremos resolver nosotros sin orar?
en automático, así. Tal vez basado en experiencia pasada, porque tuvimos alguna experiencia previa y ya no creemos que fue en nuestra fuerza que lo logramos y se nos olvida que fue por Dios. Jesús hacía la voluntad del Padre, Él lo dice. Yo no he venido para hacer la voluntad mía, yo hago la voluntad de mi Padre. Otro hábito de oración que tenía Jesús, y es que oraba en momentos de crisis. Jesús no salía a quejarse cuando la crisis llegaba. Él no venía ante Dios, pero Señor, sácame el guante. Él no ponía frases. Dicen que Dios le da las batallas más grandes a sus mejores guerreros. Pero ya, Señor, yo no quiero ser tan buen guerrero tuyo. No. Y Jabez leía eso también. En Lucas 22, el versículo 44. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. En su momento de mayor angustia, Cristo no se quejó, sino que oró a Dios. Sino que oró a Dios. Escuchábamos el testimonio de Augusto, de cómo ellos como familia han estado orando, y cuando uno ve el resultado, hermano, ¿quién enfermo con cáncer va a llegar a un sitio donde le van a aplicar un tratamiento que le va a generar malestares fuertes en su cuerpo riéndose? Eso solo lo puede hacer Dios. Y si no es Dios, tiene que ser un psicópata. Una gente que tenga un trastorno mental, que saben que lo van a maltratar y va a llegar y que contento. Y loco no estamos. Eso es lo que hace Dios, porque en el momento de crisis, y usted recordará cómo la hermana Libby se paró aquí, por la gracia del Señor me tocó ministrar ese día, a dar la noticia con el gozo que ella lo daba. Ella no vino aquí llorando, vino muy contenta, que lo menos que uno se esperaba que ella iba a decir es que le habían diagnosticado cáncer. Pero eso solo lo hace Dios cuando en momentos de crisis nosotros nos abandonamos en Él. Pero la hermana Libby no fue que de la noche a la mañana desarrolló este hábito. Ella nos testificaba cómo a través de los diversos procesos Dios la preparó para este tiempo, para este momento que ha estado viviendo. ¿Qué hacemos nosotros en los momentos de crisis? ¿A dónde acudimos? Oramos, Señor, pasa de mí esta copa, sin hacer como hizo Jesús, pero que se haga tu voluntad y no lo mío. Nosotros podemos ir, porque somos humanos, sentimos, tenemos todo el derecho de expresarle a Dios lo que quisiéramos que Él haga. Sin embargo, como decía Javier, no podemos pretender doblarle el brazo a Dios. Una cosa es que expresemos lo que quisiéramos que Él haga, pero debemos aceptar su voluntad con la mejor de las actitudes, con el mismo gozo como si Él contestara lo que le hemos pedido que hiciera. Debemos aceptar su voluntad. Finalmente, y allí radica el motivo por el cual Jesús tenía todos estos hábitos de oración. El propósito. Y yo quiero que usted lo busque conmigo. Vamos a Juan 17. Juan 17, vamos a leer los versículos del 2 al 4. Juan 17, versículos del 2 al 4. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 17, versículo 2. Pues le ha dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano,
Él da vida eterna a cada uno de lo que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Jesús oraba, hermanos, aparte de para darnos ejemplo a nosotros de cómo relacionarnos con Dios, oraba por el mismo motivo que cada uno de nosotros debería desarrollar el hábito de oración: glorificar al Padre, terminar la obra que Dios nos ha encargado. Cada uno de nosotros, hermanos, está en esta tierra con un propósito específico de Dios. Cada vivencia de nuestra vida, como señalaba Augusto, tiene un propósito mayor. Y si nosotros no oramos, si nosotros no tenemos una vida de oración, lo primero es que nos vamos a conocer, a entender cuál es ese propósito para el cual Dios nos tiene en esta tierra. Empecemos por ahí. Si no oramos, si no tenemos una vida de devoción, no vamos a poder darle la gloria a Dios en esta tierra, porque no vamos a poder conectar con el propósito que Dios puso en nosotros. Yo no sé cuántos de los que están aquí conocen el propósito de Dios para su vida. Yo no sé. Usted debe conocer ese propósito. Y la única forma, aquí no va a venir un profeta, aquí no va a venir el pastor, aquí no se va a parar ninguno de los predicadores, no va a venir ningún hermano a decirle: Dios te trajo a ti para tal y tal cosa. No, no lo va a pasar. Porque la manera en que Dios quiere que nosotros entendamos ese propósito es relacionándonos con Él. Y si conocemos el propósito, porque entonces podemos conocer el propósito y no necesariamente cumplirlo, porque es otra cosa. Primero conocerlo y luego cumplirlo. Y no tenemos una vida de devoción, de oración, no vamos a poder cumplir con ese propósito, porque separado de mí nada podéis hacer. Si no estamos conectados con Dios, si no tenemos una vida permanente de oración, no vamos a poder glorificar a Dios aquí en la tierra y poder decir como Cristo que hemos terminado la obra que me encargaste. Pablo pudo hacerlo. Pablo entendió claramente que era el apóstol llamado a los gentiles. Él mismo se denomina como eso y por eso dejó todo por causa de Cristo. Y pudo decirle a Timoteo: Timoteo, yo he peleado la buena batalla. He ganado. Por eso Pablo pudo decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Porque tenía una vida de devoción continua con Dios. Y es lo que Cristo hacía. Lo que movía a Cristo a orar continuamente era el poder darle la gloria a Dios para poder cumplir su obra. Y Augusto lo decía, no es solamente el poder deleitarnos en la presencia del Señor, es que hay algo más allá de eso. Estamos hablando de la vida y de la muerte, hermano. Nosotros estamos aquí para trascender, para dejar un legado desde la plataforma que Dios nos llamó para ejercer. En el lugar que Dios nos plantó y nos posicionó. ¿Qué estamos haciendo allí? Si no estamos orando, si no tenemos una vida de oración, estamos haciendo nada. No vamos a poder hacer nada. Ese
si no es un motivo suficiente para orar, hermano, mire, no pierda su tiempo. No va a orar si eso a usted no lo mueve a orar. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Que cuando le llegue la crisis, usted va a buscar a Dios. Y cuando la crisis se resuelva, usted va a volver a su estado ante Dios, lejos de Dios. Aún se congregue, aún venga a la iglesia. Si su motivación para orar no es glorificar a Dios, entender su propósito, cumplir el propósito de Dios en su vida, no vamos a poder tener el hábito de oración. Las costumbres son buenas, son necesarias. Pero como leíamos, hay una recompensa. Y la recompensa es, en este caso, tener la satisfacción de que hemos terminado la carrera glorificando el nombre de Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no solo te ocupaste de enviar a Cristo para que muriera por nosotros y nos salvara, sino que también lo enviaste como modelo, como un ejemplo que en este día nosotros podemos imitar y el cual tú nos estás llamando a emular, a seguir. Yo quiero orar en esta mañana en el nombre de Jesús, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor, a perseguir este propósito supremo, esta motivación suprema de buscarte, Señor. Porque necesitamos, queremos, anhelamos glorificarte. Y glorificarte no con nuestros labios, sino con nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, cumplir la obra que tú nos has encomendado en esta tierra, Señor. Con alto honor, con alta gloria, con alta honra para ti. A fin de que tu nombre pueda ser exaltado, Señor. El saber que nuestra hermana llega a aquel lugar con una sonrisa y que la gente la reconoce, la paciente sonrisa, lo que produce en mí es gozo, Señor, de tu maravilla. Lo que produce es gozo, Señor, de cómo tú operas de manera asombrosa, Señor, en nuestras vidas. Cómo tú rompes con la lógica natural, Señor. Por eso yo oro en esta mañana, Señor, para que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el deseo ardiente de querer agradarte a ti, Señor. De comprender que como tú nos amaste primero, debemos amarte a ti, entregarnos continuamente en amor a ti, Señor, someternos en obediencia. Ayúdanos, Señor, a tener esa vida de oración, de devoción, como lo hacía Jesús, que cada día, que cada tarde estaba ocupado, a pesar de sus quehaceres, de su vida cotidiana, Señor. Nosotros podamos hacerlos también. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te presentamos los amigos que están aquí. Yo no sé qué lo mueve, Señor, a venir. El pastor decía que aquí hay rostros, Señor, que ya no deberían levantar la mano, y lo decía en el sentido de que deberían aceptarte a ti como Señor y Salvador. Yo desconozco, Señor, qué le motiva a esa gente a venir fiel puntualmente a tu casa. Pero yo quiero que tu Espíritu Santo le haga entender que independientemente de la razón, el motivo por el cual ellos vengan aquí, si no rinden su vida a ti, no van a poder tener una conexión, una relación contigo, Señor. Ábrele los ojos, que tu Espíritu Santo abra sus ojos en esta mañana y pueda traer salvación, Señor, para que ellos empiecen a desarrollar ese hábito de oración
que vemos en la vida de Jesús. Ten misericordia de ellos, Señor. No les permita salir de este lugar. Yo quiero presentarte a cualquier hermano que esté debilitado en su vida de oración, Señor, que esté teniendo luchas. Que tu Espíritu Santo le vivifique, Señor, y que tú produzcas en ellos una respuesta. Que como ministraba Robert la semana pasada, cometan el error, Señor, de pedirte. Y no es un error, Señor, el pedirte que despierte, que nos despiertes de madrugada a hablar contigo, a intimar contigo, a tener intimidad contigo. Para que ellos puedan, Señor, gozar, disfrutar del gozo de cumplir tu obra en esta tierra, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos hagas conscientes de que no podemos tomar decisiones, por más mundanas que nos parezcan. Nosotros no somos espirituales y carnales, nosotros solo somos espirituales, Señor, y las decisiones solamente se pueden tomar en el Espíritu. Y no hay manera de yo tomar decisión en el Espíritu si yo no oro, si yo no me conecto contigo. No nos permitas continuar caminando por esta vida decidiendo cosas, Señor, que están afectando, que están impactando no solo a nosotros, sino a los que están alrededor nuestro, Señor, sin orar primero antes de decidir. No nos permita, Señor, continuar basándonos en nuestra propia sabiduría y prudencia para seleccionar personas para trabajar en tu obra, sino que lo hagamos, Señor. Es bueno poder ir a escuchar consejos, pedir referencias, Señor. Ay, Señor, pero la única y mejor y verdadera referencia solo la puedes dar tú, que conoces los corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a generar esa dependencia de ti en una vida continua de oración. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.